Hola, hoy os voy a contar cómo trabajamos en Clínica UNER. Vamos a meternos de lleno en el mundo de la rehabilitación integral y para eso voy a usar una analogía, el mapa de las carreteras de España. Aquellos que me conocéis sabéis que comparo el funcionamiento del cerebro con el mapa de las carreteras. La misión es entender qué es el cerebro, cómo se daña y, lo más fascinante, cómo un enfoque coordinado puede ayudar a reconstruirlo. Vamos de la teoría a la práctica más humana. ¿Por qué un equipo de especialistas trabajando en sintonía puede lograr lo que un tratamiento aislado no puede? Y sobre todo nos adentraremos en el componente que a menudo se nos olvida, el factor humano, el acompañamiento a la familia y lo que significa ser un terapeuta en este campo. Empezaré por lo básico, por esa idea de que el cerebro no es una pieza estática. Los libros lo describen como un hervidero de actividad electroquímica. Explican que tareas físicas como caminar, por ejemplo, aumentan el flujo del oxígeno, de nutrientes, como si estuviésemos regando una planta. Cada vez que aprendemos algo, que resolvemos un problema o incluso al recordar una cara, estamos forjando y reforzando conexiones entre neuronas. La sinapsis, este es el famoso concepto de plasticidad cerebral, y lo que me parece fascinante de cómo se plantea es la analogía que se usa. Piensa en el cerebro como una red de infraestructura, una red de carreteras. La plasticidad es lo que permite que esa red cambie y se adapte constantemente. O sea, que no nacemos con un mapa de carreteras fijo, lo vamos a ir construyendo y modificando con cada uno de los viajes que vamos haciendo. Esas conexiones forman vías, circuitos neuronales, que son las autopistas por las que viaja la información. Las rutas se fortalecen con el uso, de manera similar a un camino cuando se marca en la montaña con el uso constante. Cuanto más pasas por un sendero, más definido se vuelve, ¿verdad? Si dejas de usarlo, la maleza vuelve a crecer. Y eso es lo que nos lleva al núcleo de la cuestión. ¿Qué pasa cuando esas carreteras se dañan? Porque no es un problema único. Porque no todos los daños son iguales. Mirad, por ejemplo, las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson, la enfermedad de Lewy, es como un desgaste de carreteras, un deterioro progresivo, un deterioro lento del asfalto. Las autopistas principales se vuelven impracticables y el cerebro, en un intento desesperado por seguir funcionando, ¿qué hace? Desvía el tráfico, usa vías secundarias, carreteras comarcales, que son más lentas y menos eficientes. De ahí esa pérdida gradual de funciones, que es muy diferente a cuando hablamos de una lesión cerebral aguda, como puede ser un traumatismo craneoencefálico debido a un accidente, un ictus, un tumor. Ahí la analogía cambia. Se habla de carreteras inutilizadas, de golpe. Pues sí, esas carreteras son cortadas de golpe. Aquí el problema no es el asfalto ni que estén bloqueadas, es que alguien directamente ha dinamitado un tramo del camino. La comunicación entre el cerebro y una parte del cuerpo queda interrumpida. Y luego están los otros factores, ¿no? Como puede ser el estrés, la falta de sueño. Sí, que provocan atascos en el tráfico neuronal también. La operación, por ejemplo, la operación de salida de agosto, pero a nivel cerebral, algo así. Y si esos atascos se vuelven crónicos, el sistema colapsa. La sinapsis empieza a debilitarse por falta del uso y al final la neurona puede llegar a morir. Es una muerte por ineficiencia, por así decirlo. Sé que lo estoy tratando de una forma muy simplificada, pero creo que es importante que podamos entenderlo. Vamos a tener carreteras desgastadas, bloqueadas, cortadas y atascadas. A menudo incluso todo a la vez. Ante un problema tan sistémico que afecta a la memoria, al equilibrio, a la visión, entre otros, ¿por dónde se empieza a desenredar toda esta madeja? ¿Por dónde empezamos a trabajar? Esa es para todos la pregunta del millón. Y la respuesta es ese tratamiento transdisciplinar. Sí, transdisciplinar. La idea central es que para reparar una red de carreteras tan compleja, no podemos enviar solo al equipo de asfaltadores. Necesitamos ingenieros, necesitamos topógrafos, necesitamos electricistas, los señalizadores, todos trabajando de una forma muy coordinada. Es un enfoque integral, holístico. La idea
con la neurorehabilitación sería esa sinergia entre los logopedas, los neuropsicólogos, los fisios, los terapeutas ocupacionales, los optometristas, pero en la práctica coordinar a tantos especialistas es un enorme desafío. ¿Cómo nos aseguramos que no se produzca un conflicto o que el paciente no se sienta abrumado, saturado de todo el trabajo que tiene que hacer? Porque eso al final es un riesgo real. Y la clave está en la coordinación y en los objetivos que nos planteamos de una forma común. El equipo transdisciplinario significa que las fronteras entre las diferentes disciplinas se difuminan. El fisio sabe cuáles son los objetivos del logopeda, del terapeuta y viceversa. Las terapias se refuerzan. Un objetivo práctico sería, sabemos que por ejemplo la fisioterapia consigue que una persona mejore su equilibrio, que pueda mantenerse de pie con más seguridad. Esa mejora, que parece puramente física, abre todo un mundo de posibilidades. Por ejemplo, ahora en terapia ocupacional quizá puede practicar el prepararse un café, algo que antes era impensable. Y eso es mucho más que hacerse un café, muchísimo más. Requiere secuenciar pasos, planificar, recordar dónde están las cosas, la coordinación motora y un largo etcétera. Es un entrenamiento cerebral de primer nivel disfrazado de tarea cotidiana. Esa mayor participación en la vida real genera una estimulación cerebral mucho más rica y es esa estimulación la que empuja al cerebro a reorganizarse y a crear rutas alternativas. Si la autopista principal está cortada, el trabajo conjunto de todos estos ingenieros ayuda al cerebro a reforzar y pavimentar una red de carreteras secundaria. No vamos a eliminar el daño, sino que vamos a construir un desvío funcional. El equipo reconstruye la red, pero ¿cómo se traduce eso en la práctica? Imaginaros una persona llegando a lo que es la clínica, con su familia, posiblemente asustados, perdidos. ¿Cuál es ese primer paso? Vamos a desarrollar el mapa lo más detallado posible de la situación. Debemos trabajar con la máxima información, con una visión de 360 grados. Por eso el proceso de evaluación inicial es muy exhaustivo. Tenemos 3 entrevistas. La primera, esa entrevista inicial con el paciente y con la familia. Vamos a recoger esos datos más básicos, pero también toda esa anamnesis. Y esto es muy importante porque además aprovechamos para explicarle cuál es la naturaleza, cuál es nuestra forma de trabajo y qué es lo que está sucediendo con esos signos y síntomas que ellos están percibiendo. Se gestionan las expectativas de los familiares y del paciente desde el minuto 1, que es algo que a menudo solemos pasar por alto. La familia necesita entender por qué su ser querido de repente no recuerda cosas o tiene cambios de humor. No es que no quiera, es que no puede. Y verbalizarlo, empezar a verbalizarlo, eso ya forma parte de la terapia. La segunda entrevista es una entrevista de salud. Profundizamos en las enfermedades asociadas, la medicación y se evalúan los diferentes riesgos prácticos que puedan tener, como por ejemplo elevadas tensiones, azúcar, caídas. Y la tercera entrevista es la social y esta es fundamental. Tenemos que analizar el entorno familiar, detectar la posible sobrecarga del cuidador, que es un factor de riesgo enorme por dentro de lo que puede ser ese fracaso de la rehabilitación y evaluar el domicilio. No es lo mismo planificar una rehabilitación para alguien que vive en un quinto sin ascensor que para alguien que vive en una casa adaptada. Una vez que tenemos toda esa información y tenemos ese mapa completo, ¿qué hacemos con él? Pues empezamos a buscar el punto de partida para la reconstrucción. Analizamos toda la información poniendo el foco en el potencial de desempeño, esa chispa de capacidad que va a guiar nuestro camino. No nos centramos solo en el déficit, en lo que se ha perdido, sino en lo que queda, por pequeño que sea, esa pequeña llama que es la que avivamos y a partir de ahí establecemos los objetivos conjuntamente con la persona y con la familia. Objetivos que no son estáticos, son medibles, reevaluables y vivos. Es un ciclo dinámico constante. Se valora, se fijan unos objetivos, por ejemplo, poder vestirse sin ayuda en 3 meses. Se aplica el tratamiento, se miden los resultados y en función de ello se reajustan o se crean nuevos objetivos. Es un proceso que fluye. ¿Y cuál es el final del camino? Sería el alta, pero no descrita como una curación total, no. Y ese es un punto crucial. El alta no significa que la persona vuelva a ser exactamente la de antes. A menudo eso es imposible.
El alta significa que ha logrado la inclusión en sus actividades diarias, que ha vuelto a participar en su vida de una manera significativa para ella, alcanzando el máximo nivel de autonomía posible en su nueva situación. El éxito es la adaptación funcional. Esto nos lleva a la importancia de intervenir en los entornos reales. Es que si no, no nos va a servir de nada. La terapia no puede quedarse encerrada en la clínica. De poco vale que una persona pueda subir y bajar un escalón en nuestra sala de fisioterapia si luego no puede salir a la calle porque le da pánico enfrentarse a un simple bordillo. La transferencia al mundo real es el objetivo real y para eso la familia es el pilar fundamental. Son nuestros coterapeutas del día a día y aquí es donde el análisis trasciende de lo puramente clínico y se adentra en lo filosófico, en la identidad. Hay una frase durísima pero muy honesta que dice: el daño cerebral transforma la identidad, la persona no vuelve a ser la misma. Esto choca de frente con el deseo de todo el mundo de recuperarse y volver a ser el de antes. Es un choque brutal, sí, pero afrontarlo va a ser necesario. Según esta filosofía, el objetivo no es una restauración imposible del pasado, es acompañar a la persona en el complejo proceso de aprender a habitar una nueva vida. No se trata de reconstruir las ruinas para que sean idénticas a antes, sino de usar esos materiales para construir algo nuevo, diferente, pero igualmente valioso. Este cambio de paradigma es enorme. Los jóvenes profesionales deben de tener en cuenta que detrás de una hemiparesia o una fascia hay una historia que desea ser escuchada y una dignidad que debe ser protegida. La técnica sin empatía es un motor sin combustible. Es que la técnica por sí sola es estéril. Puedes tener los mejores protocolos del mundo, pero si no conectas con el ser humano que tienes delante, con su miedo, su frustración, su historia, el proceso se nos queda cojo. Ser terapeuta en este campo es aprender a celebrar 1 milímetro de movimiento como si fuese una maratón. Al establecer objetivos pequeños, medibles y realistas, se crean oportunidades constantes para celebrar esas pequeñas victorias. Esas celebraciones son el combustible. Además, al involucrar a la familia y educarla sobre el proceso, se comparte la carga y se manejan las expectativas. Se les enseña a ver ese milímetro no como un fracaso, sino como un éxito rotundo. Se trata de cambiar la perspectiva, de entender que en este viaje la velocidad no es lo importante es seguir avanzando. Entonces, si intentamos unir todas las piezas, ¿cuál sería ese mensaje final? Hemos viajado desde la sinapsis y las carreteras del cerebro hasta la identidad y el acompañamiento emocional. La neurociencia y la evidencia científica son las herramientas, son el mapa, pero el destino es el bienestar de un ser humano en toda su complejidad. Se trata de poner el corazón en la ciencia, sí, pero sobre todo de poner a la persona en el centro de cada decisión, de cada terapia. Al final no rehabilitamos funciones, acompañamos a los seres humanos en su regreso al mundo.